Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Sabio según Dios. Y vamos a la lectura bíblica en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18. En la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Hoy en día es muy común escuchar la palabra "sos un genio". Las personas se dirigen hacia otras personas con el fin de elogiarlas utilizando esa frase. Se utiliza esa frase "sos un genio" cuando se pretende destacar la labor, por ejemplo, de un deportista, cuando se trata de destacar la labor de un artista, de alguien que es escultor o de alguien que pinta cuadros, o también se utiliza esta frase para destacar a una persona que ha dado solución a un determinado problema que puede haber existido y que era de difícil solución. El mundo tiene sus criterios para determinar quién es una persona sabia. Y cuando hablamos de personas sabias según los criterios del mundo, estamos hablando también de personas que son científicos, que realizan grandes descubrimientos, que poseen un gran conocimiento adquirido a través de estudios, a través de la lectura, a través de tantas cosas, tantos por diferentes medios que hoy tenemos para poder adquirir determinados conocimientos. También se habla que una persona es una persona sabia cuando es un profesional, cuando es un médico, cuando es un abogado también, cuando es un ingeniero. Sin embargo, los criterios de Dios para definir lo que es un sabio, lo que es una persona sabia, son totalmente distintos, son totalmente diferentes. Y el contexto de este pasaje nos habla directamente de la sabiduría de Dios y cómo se desarrolló, cómo se mostró la sabiduría de Dios para salvar al ser humano mediante la obra de Cristo en la cruz del Calvario y mediante la locura de la predicación de esa obra. Para el mundo, la cruz es un símbolo en muchos casos de derrota, ya que, por ejemplo, el pueblo judío esperaba un Mesías que viniese como un libertador, como un soldado, como un rey, como un guerrero, que los liberara del imperio romano. Sin embargo, la sabiduría de Dios se mostró con un Mesías para liberar al pueblo de Dios, para salvar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, precisamente de sus pecados. Entonces, acá claramente nos habla la palabra de Dios que si alguien se quiere volver sabio, necesita volverse necio. Significa que necesita estar dispuesta a renunciar a sus conocimientos, a los conocimientos adquiridos, renunciar a su forma de vida para
vivir según lo que las Escrituras establecen, donde mediante las Escrituras el Señor nos revela su sabiduría. Y cuando hablamos de un hombre sabio, según Dios, tenemos que hablar de diferentes características. Y en este caso vamos a citar 5 características de un hombre sabio. En primer lugar, cuando hablamos de un hombre sabio, decimos que su sabiduría es medicina. Proverbios capítulo 12, versículo 18 en la Reina Valera 1995 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres que están dispuestos a herir con sus palabras, padres que causan heridas en sus hijos con sus palabras, esposos que causan heridas en sus esposas con sus palabras y viceversa también. Pero sin embargo dice que la lengua de los sabios es medicina, trae salud. Y tomamos un ejemplo de esto en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 al 13, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Este Naamán estaba esperando ser sanado de su lepra, pero según sus criterios. Él esperaba que el profeta Eliseo saliera a recibirlo con honores, que moviera su mano sobre la lepra, que pusiera allí su mano e invocara el nombre del Señor su Dios para sanar. Sin embargo, el consejo del profeta, las palabras del profeta fueron otras, y era que se lavara Naamán 7 veces en el río Jordán, se zambullera 7 veces e iba a quedar sano de esa lepra. ¿Cuántas veces las personas vienen con sus problemas para que sus problemas sean solucionados y piden oración y pide que se ore por ellos? Algunos hasta piden algún tipo de fórmula especial, piden imposición de manos o piden que se ponga su mano sobre el lugar donde está el dolor. Sin embargo, en este caso, no se trataba de que el profeta orara por Naamán. En este caso, para que el profeta recibiera sanidad, se trataba de que el profeta dijera estas palabras que hemos citado anteriormente, de que Naamán debía
zambullirse 7 veces en el río Jordán, y que Naamán solamente obedeciera el mandato del profeta. Se resistió al principio, pero finalmente obedeció y fue sanado. Fueron las palabras del profeta, el consejo del profeta, acompañado de la obediencia de Naamán, lo que llevó a Naamán a ser sano. Por eso el profeta era una persona sabia, ya que sus palabras fueron medicina para este Naamán. En segundo lugar, cuando hablamos de un hombre sabio y sus características, tenemos que decir también que su sabiduría es como un aguijón. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Las palabras de los sabios también son como el aguijón. Son palabras que duelen. Y si tenemos que citar un ejemplo de esto, tenemos que hablar del rey Salomón, de este rey sabio que se encargó de juzgar a Israel. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 27, dice lo siguiente: tiempo después, 2 prostitutas fueron a ver al rey para resolver un asunto. Una de ellas comenzó a rogarle: «Ay, mi señor, esta mujer y yo vivimos en la misma casa. Ella estaba conmigo en la casa cuando yo di a luz a mi bebé. 3 días después, ella también tuvo un bebé. Estábamos las dos solas y no había nadie más en la casa. Ahora bien, su bebé murió durante la noche porque ella se acostó encima de él. Luego ella se levantó a la medianoche y sacó a mi hijo de mi lado mientras yo dormía. Puso a su hijo muerto en mis brazos y se llevó al mío a dormir con ella. A la mañana siguiente, cuando quise amamantar a mi hijo, el bebé estaba muerto. Pero cuando lo observé más de cerca a la luz del día, me di cuenta de que no era mi hijo». Entonces la otra mujer interrumpió: «Claro que era tu hijo, y el niño que está vivo es el mío». «No», dijo la mujer que habló primero, «el niño que está vivo es el mío, y el que está muerto es el tuyo». Así discutían sin parar delante del rey. Entonces el rey dijo: «Aclaremos los hechos. Las dos afirman que el niño que está vivo es suyo, y cada una dice que el que está muerto pertenece a la otra. Muy bien, tráiganme una espada». Así que le trajeron una espada. Y luego dijo: «Partan al niño que está vivo en 2, y denle la mitad del niño a una y la otra mitad a la otra». Entonces la verdadera madre del niño, la que lo amaba mucho, gritó: «Oh, no, mi señor, denle el niño a ella, pero por favor no lo maten». En cambio la otra mujer dijo: «Me parece bien, así no será ni tuyo ni mío, divídanlo entre las dos». Entonces el rey dijo: «No maten al niño, dénselo a la mujer que desea que viva, porque ella es la madre». ¡Qué sabiduría la de Salomón! Su sabiduría fue probada a través de este suceso. 2 niños habían nacido, pero uno de ellos había muerto. Y la que había perdido a su bebé le había robado el bebé que estaba vivo a la otra mujer. Y era la palabra de una mujer contra la palabra de otra. Pero Salomón, con la sabiduría que Dios le había dado, pidió una espada y le dijo: «Partan al niño, denle una parte a una madre y la otra mitad a la otra». Y eso
reveló quién era la verdadera madre, ya que la verdadera madre no deseaba por nada del mundo que su hijo, que estaba vivo, muriera. Entonces ella decidió de su propia voluntad que le dejaran el niño a aquella que se lo había robado. Sin embargo, esta mujer quería que sí lo mataran al niño. Entonces ahí salió a la luz la verdad y Salomón dijo que le dieran a la madre, le dieran a la madre que no quería que mataran al niño, a dicho niño. Entonces vemos acá claramente que las palabras de Salomón fueron como un aguijón al pedir una espada para partir al niño. Pero sin embargo trajo solución. Era doloroso escuchar que iban a matar al niño. Era doloroso escuchar esto para la verdadera madre, para aquella que había llevado a ese niño en sus entrañas. Entonces salió a la luz lo verdadero. Y así son las palabras de los sabios también, la sabiduría que poseen. Son como aguijones, pero llevan a la solución de problemas también. En tercer lugar, otra característica de un hombre sabio es que su sabiduría trae confusión a los que creen saber mucho. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 19, en la traducción en lenguaje actual dice: en la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Confusión es lo que trae la sabiduría de Dios a aquellos que creen saber mucho. Los deja totalmente confundidos. Y si tenemos que hablar de un hombre que quedó totalmente confundido por la manifestación de la sabiduría de Jesús, tenemos que hablar de Nicodemo. Juan capítulo 3 versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente dice la palabra del Señor: ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Jesús había tenido una conversación con Nicodemo. Jesús le había dicho a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, confundido ante la orden de Jesús, él expresó y dijo: pero ¿cómo puede nacer una persona ya siendo grande? ¿Puede entrar en el vientre de su madre nuevamente y nacer? Y Jesús tiene que explicarle a Nicodemo cómo se da esto, el nacimiento de agua y del Espíritu. Y también le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, toda esta conversación llega a este punto donde Jesús expresa y dice: ¿cómo les voy a hablar de cosas celestiales si aún no entienden o no creen las cosas terrenales? Muchas veces creemos que o nos sentimos con el derecho de que Dios nos dé de su sabiduría, que Dios nos revele diferentes cosas que le pedimos, pero no estamos dispuestos a obedecer las cosas sencillas de la vida cristiana. Pedimos revelación de Jesús, de su persona, pero no estamos dispuestos a dejar el viejo hombre, viejos hábitos, vicios que tenemos y que realmente no nos permiten crecer. Pero queremos recibir grandes revelaciones de Dios. Pero si no entendemos los primeros rudimentos de la palabra de Dios, las doctrinas básicas, no vamos a entender la profundidad del conocimiento de Dios. No vamos a poder conocer
esas verdades que se esconden en la misma palabra de Dios, esos tesoros ocultos allí, de los cuales hablaba también Jeremías en su libro, y él recordaba la palabra de Dios que había venido a él y que le había dicho: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios estaba dispuesto a revelar sus secretos profundos a Jeremías, pero porque Jeremías, desde que era un niño, estuvo dispuesto a obedecer a Dios y a llevar su mensaje, el mensaje del Señor. Entonces vemos acá lo importante que es la sabiduría y que avergüenza deja confundidos a aquellos que creen que saben mucho. En cuarto lugar, el sabio se deja corregir. Proverbios capítulo 9, versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amará. El sabio está dispuesto a ser corregido, acepta la corrección y no reacciona a esa corrección con odio como el burlón, no la rechaza, sino que el sabio termina allí amando al Señor, termina amando su palabra de donde viene la corrección, termina amando también a aquellos que, cuidando el bienestar espiritual de su vida, lo corrigen. Ese es un hombre sabio también, según Dios. La sabiduría de este mundo nos dice que un sabio no puede ser corregido en nada. ¿Por qué? Es un hombre sabio que tiene mucho conocimiento y que es superior a otros. Pero ser sabio según Dios admite la corrección. El sabio admite la corrección y responde a esa corrección con amor. Qué importante es que entendamos esta verdad de la palabra de Dios. Y en quinto lugar, cuando hablamos de un hombre sabio, su sabiduría no tiene favoritismo. Santiago capítulo 3, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. La sabiduría que proviene de Dios, que Dios concede al hombre sabio, es una sabiduría que no tiene favoritismo, que no hace acepción de personas. Porque la fe en Dios es una fe sin acepción de personas. Es por eso que dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es errónea esa doctrina que dice que Cristo murió solamente por los escogidos. Si esto fuera así, sería una fe con acepción de personas. La sabiduría de Dios sería una sabiduría que discrimina a ciertas personas. A lo que me refiero es que sería una sabiduría con favoritismo, eligiendo a algunos para salvación y a otros para perdición. Sin embargo, Dios da la oportunidad a todo el mundo. La Biblia dice que el Señor derramó su sangre
en propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y esto elimina cualquier tipo de favoritismo que puede existir. Es una fe, es una sabiduría sin favoritismo, la sabiduría de Dios. Y como la sabiduría de Dios es una sabiduría sin favoritismo, hoy el Señor a ti que estás escuchando te habla y quiere obrar en ti, quiere salvarte, quiere perdonarte. Por tanto, te invito a que ores conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, en este momento me acerco a ti y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, y te recibo en mi vida como Señor y Salvador. Reconozco que tú moriste por mí y por toda la humanidad. En el nombre de Jesús, ahora soy tu hijo, tu hija. Gracias, Señor. Amén y amén. Si tú has orado conmigo y has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, has comenzado el camino de la fe. Te has transformado en una persona sabia que va a ir creciendo en sabiduría si tú estás dispuesto a aprender la palabra de Dios y a practicarla en tu vida. Por eso, si te has sentido identificado con este mensaje, te invitamos a que hagas clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook. Déjanos tus datos y nos comunicaremos a la brevedad contigo. Ha sido un placer haber compartido la palabra del Señor con todos ustedes que están allí del otro lado, y queremos invitarlos para una próxima oportunidad a través de este espacio de reflexión que tenemos en el canal de YouTube todos los días martes. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor. Que Dios los bendiga y hasta un próximo encuentro.